Y hoy día quiero compartir con ustedes, ¿verdad?, una reflexión sobre una iglesia. Nosotros hemos acuñado, ¿verdad?, esta frase: solo tu presencia hace la diferencia. Y por la gracia del Señor y permanentemente lo hacemos, hacer un énfasis muy fuerte sobre lo que significa la comunidad, la iglesia de Dios. Y hemos dicho reiteradamente que entendemos la iglesia de Dios como una comunidad sanadora, desde donde la presencia de Dios se manifiesta. No hay otro grupo humano en el mundo, ni a nivel institucional, empresarial, privado, público, en fin, voluntariado, que se equipare a lo que es la iglesia de Dios. Esto no es una ONG, por consiguiente hay una conjunción o una fusión de lo natural con lo sobrenatural. Sin embargo, ¿verdad?, está constituida por seres humanos, nosotros, ¿no? De tal manera que eso significa un desafío, porque enfrentamos nuestras debilidades, nuestra naturaleza caída, nuestro carácter, y a veces vivir esta experiencia de iglesia es complejo y difícil. Por esa razón, ¿verdad?, muchas veces nos vemos tentados a no mezclarnos o a no comprometernos, y más bien sentarnos en la galería y observar, ¿verdad?, desde lejito lo que significa esto de la iglesia. Venir, estar un ratito acá, ¿verdad?, y a lo más un par de saludos, 2 o 3 saludos y chaolín. Chaolín significa chao. Pero esto de hacer iglesia, ¿verdad?, está dentro de un checklist que tengo y que está dentro de mi agenda semanal, ¿verdad?, porque vengo periódicamente y de repente me ausento, voy a otra iglesia, voy a la iglesia de más allá, la de más acá, ¿verdad? Y es como ir al mall, ¿no? Entonces de repente voy al mall aquí, al Parque Arauco, ¿no? Entonces, pero estoy ahí nomás. Bueno, esa es una imagen absolutamente humana, y yo quisiera ser bastante concreto, diabólica, porque en definitiva no soy nada. Y de alguna forma vivo esta religiosidad, ¿no? Pero la Biblia nos muestra otra imagen de lo que es la comunidad de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Y desde esa perspectiva, ¿verdad?, como Iglesia Cordillera, nos sentimos desafiados. Reconozco que es una tensión permanente, es una revisión permanente. ¿Qué significa ser iglesia? Significa involucrarnos en actividades, activismo, significa definir ciertas líneas, en fin. Y qué mejor que la Biblia para ayudarnos, ¿no? Y en el libro de Apocalipsis hay siete iglesias que de alguna forma nos ayudan a entender la reflexión que hace Jesús sobre esas iglesias. Son iglesias del área del Asia Menor, ¿no? La iglesia de la Odisea, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Filadelfia, la iglesia de Sardis, que son iglesias de los primeros siglos, ¿verdad?, que tuvieron que compartir el Evangelio y vivir el Evangelio de Jesucristo en aquella época. Y yo hoy día quiero compartir un poco la iglesia, ¿verdad?, que se ubicaba en Sardis. Es una iglesia en una ciudad bastante antigua, que más o menos fue fundada en el año 1200 antes de Cristo, ¿no? Una ciudad estratégica que estaba en el cruce de 5 carreteras de aquella época, de tal modo que era una ciudad próspera. Era una ciudad que estaba ubicada, ¿verdad?, sobre un monte, incluso una ciudad fortificada, pero tremendamente próspera. Vivió años
de mucha prosperidad y de mucha riqueza, ¿no? Y les quiero mostrar, vamos a probar la tecnología. No sé si se ve bien, pero más o menos ahí aparece Sardis, ¿no? Que en el mapa de hoy es una región de Turquía. Ahí estaba más o menos ubicada la ciudad de Sardis. Era una ciudad que prácticamente era inexpugnable, porque como estaba en una colina, una ciudad fortificada, próspera, entonces era una ciudad inexpugnable y tremendamente próspera. Tanto es así que se ubicaba, había un río cerca y otras ciudades se fueron ubicando en este río de tal manera de tener acceso, ¿verdad?, con Sardis por la prosperidad, ¿no? Incluso se han encontrado en algunas ruinas donde aún hay joyas, ¿verdad?, de esta ciudad. Dice la historia que aquí se inventó la moneda acuñada, ¿no? La moneda, el rey, hay un rey especialmente Creso, que fue tremendamente millonario, ¿no? Y tuvo 2 derrotas, precisamente porque una de sus banderas de lucha era lo inexpugnable que era la ciudad. Y eso les daba a ellos, a los ciudadanos de Sardis, les daba ¿cuánto se llama? Una seguridad, porque era prácticamente imposible. Sin embargo, tuvo 2 derrotas con los sirios y con los persas, ¿verdad? A propósito de que la guardia parece se quedó dormida porque el acceso a la ciudad solamente era por el lado sur de ella, ¿verdad? Y fue arrasada. Entonces, estos 2 elementos, su lujo, su prosperidad, más la inexpugnabilidad, ¿verdad?, le daba al perfil del ciudadano de Sardis, ¿verdad?, algo especial, ¿no? Y eso influyó en la iglesia. Y es interesante ver cómo afectó a la iglesia. Voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1 al 6. Y vamos a leer, ¿verdad?, lo que encontramos. Apocalipsis 3, del 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tengamos un momento de oración. Señor, te damos gracias en esta mañana porque nos permites vivir un día más, Señor, de vida. Y eso por sí mismo, Señor, es una tremenda bendición. Gracias por la oportunidad, Señor, de relacionarnos, por la oportunidad de vernos, por la oportunidad de compartir con nuestros seres queridos. Señor, ayúdanos a ser humildes ante tu presencia, reconociendo, ¿verdad?, tus bondades. Tú sabes que nuestro corazón es engañoso, tú sabes que nuestro corazón es vanidoso, tú sabes que nuestro corazón es incrédulo, Señor, amado Dios, y que es tan frágil. Santo Dios, ten misericordia de nosotros, y en esta mañana de manera especial yo te ruego, Señor, que al acercarnos a tu palabra, amado Dios, tú puedas hablar a nuestro mundo interior, hablar a nuestra conciencia, hablar a nuestra mente, hablar a nuestra vida, Señor. De tal manera, Padre Santo, que seamos confrontados, seamos corregidos, exhortados,
pero también transformados, Señor, liberados, Padre Santo, por tu palabra bendita, palabra que es sobrenatural. No permitas, Señor, que mi influencia, Padre Santo, o mis opiniones personales entrampen, Señor, la verdad de tu evangelio, de tu palabra. Tú sabes, Señor, que, amado Dios, somos frágiles y necesitamos, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo. La dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Tú sabías quiénes íbamos a estar esta mañana en este lugar. Tú sabías, Señor, quiénes íbamos a escuchar y leer, Dios mío, tus pasajes. Y al mirar, Señor, tu creación, entendemos que todo tiene un propósito y un sentido y un orden. Y en ese contexto, Señor, entendemos que tú tienes algo que decirnos en esta oportunidad. Por eso, que nada estorbe la predicación, la meditación, la exhortación de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Y abre nuestra mente. Yo te ruego especialmente, Señor, por aquellos que llegaron a este lugar con dificultades, con tensiones, con cansancio, Señor, o tal vez algunos con dureza, con indiferencia y solo por compromiso, Señor. Tú conoces nuestra intimidad. Ten misericordia, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí aparece, ¿verdad?, lo que Jesucristo, porque en el versículo 1, toda esa caracterización que se hace es respecto de Jesús. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Ese, el que tiene las 7 estrellas, el que tiene los 7 espíritus de Dios, ¿verdad?, es una referencia a Jesucristo. Y él está hablando a la iglesia de Sardis. Esta iglesia de la cual yo hace un momento hablaba, que increíblemente, dada su condición, dada su historia, dada su ubicación, había generado y generaba, ¿verdad?, en los ciudadanos, en los habitantes de la ciudad, una falsa confianza, ¿verdad? Confianza porque era una ciudad inexpugnable, porque era muy difícil, ¿verdad?, invadirla, y además, ¿verdad?, una tendencia a la vida fácil, al letargo, porque era una ciudad absolutamente pudiente y próspera. Y eso se había introducido en la iglesia. Por eso que la confrontación que hace Jesús a esta iglesia es tan fuerte. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. La NBI dice, conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Algo estaba pasando, ¿verdad?, en esa iglesia que al parecer, ¿verdad?, ni ellos mismos se daban cuenta. Lo concreto es que el reclamo de Jesús es que tú crees que estás bien. No estás bien, estás mal. Tú tienes fama de que estás viva. No, tú estás muerta. Una expresión tremendamente fuerte, ¿verdad?, de parte de Jesús. Y quiero precisamente comenzar con esa reflexión. Estamos cambiando esto, hermano. Estás muerto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Fíjense que es increíble notar cómo en este caso la influencia de la ciudad, la influencia del entorno había afectado la vida de la iglesia. No, la vida fácil probablemente, la excesiva confianza, pero había introducido, ¿verdad?, la lógica humana, la lógica, ¿verdad?, de los hábitos y las costumbres de la época se habían introducido en la iglesia. Y lo más increíble es que al parecer la iglesia no era consciente de eso. La iglesia no se había dado cuenta y se había dejado permear, incluso influenciar por las prácticas y las costumbres de la cultura que le rodeaba.
Ahora, esto es un tema bastante complejo y difícil porque las personas que integraban la iglesia son las mismas personas que vivían fuera de la iglesia. Es decir, no hay un llamado, ¿verdad?, a un divorcio, a una alienación o a vivir, ¿verdad?, en esta lógica de la burbuja. No, no es eso. Lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, ¿verdad?, el reclamo de Jesús es que este hecho había provocado tal debacle espiritual que Jesús los califica prácticamente de cadáveres. Ustedes no tienen vida. Había una máscara, había una careta, pero detrás de eso se escondía, ¿verdad?, una condición espiritual equivalente a un cadáver. Ustedes creen que están vivos, pero están muertos. Ustedes han perdido toda capacidad de crítica. Ustedes han perdido, ¿verdad?, toda capacidad de reflexión. Ustedes no disciernen lo que es bueno de lo que es malo. Esta expresión, ¿verdad?, que suena muy fuerte, es una expresión que en la Biblia en algún momento también se hizo a Israel. Por ejemplo, ahí en el libro de Isaías, nosotros encontramos en el capítulo 5, versículo 20, un reclamo que se le hace precisamente a Israel. Fíjense cómo lo escribió el profeta Isaías. Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay absolutamente una distorsión, una equivocación. Hay una lectura absolutamente errática y distorsionada de lo que es la vida. Y este reclamo también se lo hizo Dios a Israel. Es el reclamo que Jesús le hace a Sardis. Y es el desafío, ¿verdad? Y tal vez incluso el reclamo que Dios, yo creo, le hace a la iglesia de hoy en este tiempo. Porque pareciera ser, ¿verdad?, que esta iglesia de Sardis había perdido, ¿verdad?, esa característica absoluta que Jesús había enseñado a sus discípulos en el Sermón del Monte. Cuando Él le dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Al parecer esta era la condición de Sardis. Ustedes están muertos, no influencian. Ustedes creen que están bien, pero ni siquiera se dan cuenta de la condición en que viven y en que están, porque no afectan nada. Son exactamente igual que el resto. Cadáveres. Fíjense que esta expresión de Jesús es bastante fuerte. Si la sal es insípida, no sirve para nada. Si la iglesia no influencia, no sirve para nada. Si mi vida cristiana, entre comillas, no muestra diferencias y es exactamente igual que las demás, de tal manera, ¿verdad?, que no influencio, no expreso ni manifiesto lo que yo digo Dios hizo en mí, no sirve para nada. Esa es la expresión. Es fuerte. Ustedes están muertos. Ustedes no salan. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué creen ustedes que están bien? ¿Acaso no se dan cuenta? Son distintas expresiones que hago, hermanos queridos, de tal modo de reafirmar el reclamo, la exhortación y la confrontación que hace Jesús a la iglesia de Sardis. Y esa confrontación es fuerte.
Fíjense que esta es una tensión que permanentemente ha tenido el pueblo de Dios, la iglesia, la comunidad de Dios, permanentemente. Lo vivió Israel, lo vive la iglesia. Israel, ¿verdad?, desechó a Dios, y usted puede leerlo en 1 Samuel capítulo 8, cuando le pide al profeta Samuel que le nombre un rey. Si usted va a ese capítulo, se va a dar cuenta que Israel quería ser como las otras naciones. Miren, abra su Biblia en 1 Samuel, capítulo 8. Versículo 5, 1 Samuel 8, 5. Voy a leer del versículo 4 para ver un poquito el contexto. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Queremos ser como los demás. Bueno, si usted sigue leyendo se va a dar cuenta, ¿verdad?, de lo que ocurrió. Pero fíjense la reacción de Dios. Versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Samuel, ¿verdad?, se encarga de hacerles ver todos los problemas que ello va a significar si es que se nombra o se busca un rey. Sin embargo, Israel no quiso oír el consejo de Samuel. Y en el versículo 19, fíjense lo que le dicen a Samuel. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones. Seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Queremos ser como los demás. Queremos vivir como los demás, no queremos ser diferentes. La tensión de nuestra humanidad. Por eso la pregunta es: ¿en qué se diferencian? ¿En qué nos diferenciamos? Y cuando miramos hoy día al interior de la iglesia, cuando miramos hoy día al interior de nuestro matrimonio, cuando miramos hoy día al interior de nuestra familia, ¿qué nos hace pensar que somos distintos? ¿Porque sabemos 2, 3, 4, 5 versículos de memoria? ¿Qué nos hace diferentes? ¿Hasta qué grado, verdad, el mundo que nos rodea, sus prácticas, sus hábitos, sus principios, sus prioridades, sus motivaciones, afectan nuestra vida? Porque pareciera ser, verdad, que hay una tensión en eso. No quiero ser diferente. Me da temor, me da vergüenza. Algo pasa. Y era el problema de Sardis. Fíjense, entender la historia de la ciudad me ayuda a comprender un poquito tal vez la influencia, ¿no? Este sentido de seguridad, por ser inexpugnable. Este sentido de prosperidad. No tengo dificultad. Hoy día todo lo resuelvo económicamente. Las condiciones están dadas, ¿verdad? Absolutamente. Y mi pasar, si bien no es excesivamente, ¿verdad?, rico, pero es un buen pasar. Y de alguna forma construyo mi seguridad en torno a mi profesión, en torno a mis contactos, a mis redes, en torno a mis relaciones, a mi patrimonio, ¿verdad? Y sin darme cuenta pareciera ser, ¿verdad?, que yo también en algún momento me veo influenciado, sobrepasado por principios, valores, costumbres, prácticas, convicciones, creencias que rodean nuestra vida. Hasta tal punto, ¿verdad?, que llega un momento que es lo que le pasaba a Sardis, en que no hay vida, no hay diferencia y creemos que estamos bien.
Porque además, al parecer, se pierde el sentido de autocrítica. No soy capaz de verme a mí mismo, porque estoy tan seguro, estoy tan bien, que no tengo convicción de pecado. ¿Y por qué digo esto? Porque los versículos siguientes hablan de la necesidad de Sardis, de esa iglesia, de arrepentirse. Jesús lo plantea de manera dura. Tienes que arrepentirte. Lo vamos a ver. Por eso, ¿verdad?, que el apóstol Pablo, que existió mucho antes de la escritura de esta carta, él plantea definitivamente a los hermanos de Roma este consejo. Romanos capítulo 12, versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No se amolden. Fíjense que yo vi otras traducciones de otras Biblias, ¿verdad?, para entender ese énfasis, porque la Reina Valera dice, no os conforméis, ¿no es cierto? No os conforméis. Pero para entender, ¿verdad?, la profundidad, el sentido, ¿verdad?, de lo que Pablo escribió, por ejemplo, la NBI, que es lo que está señalado ahí, dice, no se amolden al mundo actual. La Biblia latinoamericana dice, no sigan la corriente del mundo en que vivimos. La Biblia de lenguaje sencillo dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. La Biblia, Dios habla hoy, dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. La Biblia de Jerusalén dice, y no os acomodéis al mundo presente. La Nueva Biblia de los Hispanos, y no se adapten, no se conformen a este mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Repito esto, queridos, para de alguna forma, ¿verdad?, entender que la observación, la advertencia, el consejo es no ser moldeados por nuestra cultura. No vivir como se vive hoy día en nuestra sociedad. Esto no es un tema menor. Es un tema de la mayor relevancia porque está implícito en ello vivir conforme a la voluntad de Dios, o conocer la voluntad de Dios, o experimentar la voluntad de Dios. Por eso que el reclamo a Sardis es tan fuerte. Y sin anestesia, sin anestesia. ¿Se imaginan si un pastor le dijera a un hermano con estas mismas palabras? Hermano, ¿tú crees que estás bien? Estás pésimo. Tú no estás siendo un buen testimonio. Lo más probable es que ese hermano no venga más a la iglesia. Porque esto es difícil de aceptar. Pero es lo que estaba sucediendo en Sardis. Su cultura, su historia, su influencia, me refiero a la ciudad, estaba afectando seriamente a la iglesia. Y esto nos debe llevar a pensar cómo nuestra sociedad, nuestra cultura, nos está llevando a nosotros también a adoptar formas de vida similares a las que vemos afuera. Y en cada ámbito de nuestro quehacer. La manera en que entendemos y vivimos la familia, la manera en que vivimos y entendemos la educación de los hijos, en fin. Lo segundo que quería compartir con ustedes es que hay un reclamo a las obras de la iglesia. Fíjense en el versículo 2. Yo conozco tus obras, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Conozco tus obras. Fíjense que interesantemente, no sé si está bien dicho,
o de manera interesante. La evaluación que está haciendo Jesús tiene que ver con obras, que ese es un temazo para el mundo evangélico. ¿Y por qué digo que es un temazo? Porque nosotros siempre nos hemos quedado, ¿verdad?, en que la salvación es por gracia, para que nadie se gloríe. Y de alguna forma, pareciera ser que eso nos ha bastado. Y de alguna manera hemos creído o hemos entendido el Evangelio hasta ese momento, hasta ese punto. Lo cual efectivamente es así. Pero nos ha costado, ¿verdad?, integrar las obras a nuestro testimonio de vida, a nuestra práctica evangélica cristiana. Y pareciera ser, ¿verdad?, que generalmente nos hemos conformado en ocupar, ¿verdad?, una silla como esta, cada cierto tiempo, cuando venimos a la iglesia, cantamos alguna alabanza, oramos y nos vamos para la casa. Dejamos la sillita ahí y somos el pueblo de Dios. Sin influencia, sin un trabajo, sin un compromiso, sin un esfuerzo, nada. Ese es el reclamo. Déjame ver tus obras. Es el tema que plantea Santiago. Tú dices que tienes fe. Muéstrame tus obras. Entonces, de alguna manera, ¿verdad?, nuestro evangelio ha sido contemplativo, a ratos místico, tal vez un poco intelectual, pero testimonio de trabajo, de obra, de frutos, muy poco. Ese es el reclamo que hace Jesús. Fíjense que la palabra en griego es ergo, ¿no?, que viene de trabajar, de elaborar, de esfuerzo. Es decir, el reclamo de Jesús, al parecer, es que ellos no habían hecho obras que debían hacer. El reclamo de Jesús es por un trabajo que ellos no estaban haciendo. Y lo más increíble es que ellos creían que estaban bien. Porque no había autocrítica. ¿De qué me voy a arrepentir? Si yo soy un buen hombre, una buena mujer. ¿Qué tengo que hacer? Yo oro después de las comidas. Y cuando se van a acostar los niños, bueno, a veces oramos. Pastor, ¿de qué hora está hablando? Fíjense que acercándose a la Biblia, porque la Biblia es la que nos ayuda, uno podría profundizar un poquito más de qué obras estamos hablando. Y cuando vamos al Sermón del Monte, por ejemplo, que es tan rico en enseñanza para los discípulos, esto es para los discípulos, ¿no? No es para los creyentes. Si hay discípulos acá, ¿verdad?, me va a entender. Pero Jesús dijo que hay ciertas obras que son las que debemos intencionar. Fíjense en Mateo capítulo 5, versículo 16. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, al parecer, ¿verdad?, lo primero que tenemos que decir es que estas obras, primero que nada, deben glorificar a Dios. No son cualquier obra. No tiene que ver con el esfuerzo humano, con la disciplina del hombre, ¿verdad? No tiene que ver con la filantropía, con la solidaridad humana o la generosidad humana, sino que tiene que ver con aquellas obras que definitivamente están en la dirección de glorificar a Dios y no al hombre. Y cuando Jesús comparte, ¿verdad?, este planteamiento ahí en Mateo 5:16, Él está hablando de que sus discípulos son la sal y son la luz. Y cuando Él aborda, ¿verdad?, esta metáfora de la luz,
Miren lo que les dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz, estoy leyendo Mateo 5:15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si tus obras no glorifican a Dios, ¿verdad?, valen hongo. Jesús está hablando, ¿verdad?, de cómo nuestra vida está expuesta. Y Jesús está señalando, ¿verdad?, que esta luz no se coloca debajo de un mueble. Cuando se corta la luz, ¿verdad?, y prendemos la velita no la ponemos debajo de la mesa del comedor. Buscamos el lugar más alto, ¿verdad?, donde ponerla. Así es tu vida, así es mi vida, y es eso, al parecer, lo que no entendían los hermanos de la iglesia de Sardis. Obras que glorifiquen a Dios, que no te glorifiquen a ti. Obras que glorifican a Dios. Este es un concepto transversal. Todo es para la gloria de Dios. Ahí mismo en el Sermón del Monte, ¿verdad?, Jesús hace el reclamo cuando Él comparte, ¿verdad?, las piedades del cristiano. Él habla de la oración, Él habla del ayuno, Él habla de la limosna. Y en esas tres acciones, en esas tres disciplinas, plantea exactamente el mismo principio. ¿Tú quieres ser honrado por los hombres? Bueno, que te honren los hombres. Pero una cosa muy distinta es cuando Dios ve en tu secreto, en tu intimidad, porque Él te va a exaltar. Entonces, aquí, ¿verdad?, no es cualquier obra, por más bien intencionada que esté. Pero siguiendo, ¿verdad?, revisando la palabra de Dios y siguiendo en la enseñanza de Jesús, uno puede entender que estas obras, para que glorifiquen a Dios, tienen que tener necesariamente un tremendo requisito. Tienen que ser hechas desde una experiencia misma con Jesucristo. Miren lo que dice Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5. Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Fíjense, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Versículo 5 del capítulo 15 de Juan. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Es decir, si entendemos, ¿verdad?, que son obras que deben glorificar a Dios, debemos entender también, ¿verdad?, que el origen de estas obras es precisamente Jesucristo y en una relación que yo tengo de vida personal con Él. Porque sin Él yo nada puedo hacer. Separado de mí, nada puedes hacer. Ustedes pueden dar fruto solo si permanecen en mí, porque separados de mí no pueden hacer nada. ¿Y qué significa permanecer en Jesús? Porque también esta es una expresión, ¿verdad?, que si no la profundizamos no es sencillo entender. Ahí mismo en el capítulo 15, en el versículo 10, Jesús se refiere a lo que significa permanecer en Él. Versículo 10 dice: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es decir, son obras que nacen por permanecer en Jesucristo. Y permanecer en Jesucristo significa obedecer su palabra. A lo mejor usted esto lo sabía, ¿no es cierto? Lo sabemos todo, pastor, si ya lo había dicho antes.
El desafío, ¿verdad?, no es si lo sabemos. El desafío es si lo vivimos. Si lo vivimos. Y eso significa con mirarnos. Y hoy día el Señor quiere que miremos nuestra vida, ¿no? Y por eso que esta opinión de Jesús es dura, es real. ¿Tú crees que estás bien? ¿Tú crees que estás bien? Sí. La vida que estás llevando, las prioridades que tienes en tu vida, las motivaciones que te hacen hacer lo que haces o decir lo que dices, ¿están bien? ¿Estás satisfecho en tu relación con Dios? ¿Tú crees que Dios está satisfecho contigo? ¿Conmigo? Porque se trata de eso, ¿no? Se trata de tomar en serio. Y Jesús lo está colocando en el plano de lo concreto, en el plano de lo objetivo. Y el plano de lo concreto y lo objetivo tiene que ver con obras. Tiene que ver con obras. Los que rodean tu vida, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, ¿qué opinión tienen de tu testimonio como cristiano? Ellos saben que tú eres cristiano. Pero saben que eres cristiano porque en la mesa después, ¿verdad?, de almorzar, conversan 2 o 3 cosas. ¿Cuáles son tus obras? ¿Glorifican a Dios? ¿Surgen de una relación personal con Cristo? ¿Tú obedeces la palabra de Jesucristo? Y el otro elemento importante, ¿verdad?, es entender que hay obras que Dios ya ha preparado para nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Creados, fíjense, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Tercer elemento, son obras que Dios preparó para hacerlas nosotros. Y que solo es posible entenderlas cuando hay intimidad con Dios. Cuando hay una relación y una comunión con Dios. En cada una de esas vericuetos del camino de nuestra vida, si hay algo que nos ayuda a saber por dónde ir, es nuestra comunión con Dios. No es lo que nosotros creemos, sino es lo que Dios quiere. Por eso que Pablo en Romanos 12:2 decía, ¿verdad?, no permitan ser moldeados por este mundo. ¿Para qué? Para que puedan comprobar la voluntad de Dios. Renuévense en su mente, ¿verdad? No pierdan la capacidad de crítica, no pierdan la capacidad de reflexión, no permitan ser digeridos por esta cultura. Renuévense en su mente, en su relación con Dios. Cultiven una intimidad con Dios a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, para que puedan vivir, experimentar, conocer la voluntad de Dios. Por consiguiente, ¿verdad?, esta evaluación objetiva que hace Jesús de Sardi tiene que ver definitivamente con aquello que es externo y que lamentablemente muchas veces no valoramos, porque nuestra relación con Dios tiende a ser más bien racional. No estoy en contra del conocimiento en absoluto, sino que estoy incorporando, ¿verdad?, una consecuencia. Tanto es así, que el mismo apóstol Santiago, si tú abres tu Biblia, ¿verdad?, en el capítulo 2 de Santiago, versículos 17 y versículo 26, Santiago, el apóstol, dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta.
Y el versículo 26 de ese capítulo 2 dice: así pues, como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces el evangelio no consiste, ¿verdad?, en venir el día domingo, sentarse en la misma silla de siempre, ¿verdad?, cantar al Señor, observar, orar, un par de lágrimas y me voy. Si es que allá afuera mi vida nos da testimonio de lo que Cristo ha hecho en mí. ¿Tú dices que tienes fe? Muéstrame tus obras. Porque somos hechura suya, dice Pablo, creados, hechura suya, creados por Dios. ¿Para qué? Para que hagamos las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Nosotros nos quedamos con el versículo 8 y 9, ¿no? Nos quedamos que la salvación es por gracia, para que nadie se gloríe. Pero no logramos entender que el nuevo nacimiento, la nueva creación, el haber sido engendrados por Dios, nacido de Dios, me impulsa, ¿verdad?, a una dimensión de vida que necesariamente requiere obras también. También. Porque a través de esas obras yo puedo vivir la experiencia de ser sal y luz. Y de esa manera, ¿verdad?, aquellos que me ven, porque mi vida es expuesta, glorifican a Dios. No a mí, a Dios. Ese es el reclamo de Jesús. Conozco tus obras. Tus obras no están bien. ¿Cómo que no van a estar bien? Mira el tremendo edificio que hemos hecho, ¿verdad? Hemos tenido contacto con autoridades. Perfecto. Fíjense que es un poco lo que le pasó al joven rico, ¿se acuerdan? Ahí, en el caso del joven rico, hay una relación íntima entre obras. Señor, yo he hecho todo y he cumplido todo. Los 10 mandamientos para mí, ¿verdad? Sí, pero algo te falta. Algo tienes que hacer algo más. Ahí hay una enseñanza de Jesús donde se liga íntimamente, ¿verdad?, este sentido interno de una comunión, de una relación, de una entrega absoluta con un testimonio de vida. Porque el reclamo de Jesús al joven rico es exactamente lo mismo, solo que al revés. Sí, veo tus obras y son buenas, pero algo te falta. A Sardi le dice: sí, claro, tú crees, ¿no?, y lo tienes en tu corazón, pero tus obras, es más, tus obras muestran que estás muerto. Y lo más increíble es que no te das cuenta. Porque hay una ligación, hay una intimidad, hay un equilibrio, una armonía absoluta. ¿Y por qué? Porque somos hechura suya. Esta condición de haber sido engendrados, ¿verdad?, me debe hacer entender que yo no ando como cabo suelto, sino que me debo a la voluntad de mi Padre. Por eso es que Jesús en Lucas capítulo 10, cuando Jesús envía a los 70, si tú revisas el versículo 1, dice que los envió de 2 en 2 y los envió, revisa el versículo, a las aldeas a donde Él iba a ir. No era cualquier aldea, ¿verdad? No era la iniciativa, sino que había un sentido. Yo quiero ir a esa aldea y por eso te envío allá. Por consiguiente, ¿verdad?, hay obras que hacer, hay vida que vivir, hay testimonio que dar, que requieren definitivamente una comunión y una intimidad profunda, estrecha, entre el Padre con sus hijos. Y si eso no se da, tenemos problemas. Porque no son obras que van a glorificar a Dios,
no son obras que nacen, ¿verdad?, de esta pertenencia y esta intimidad con Jesucristo. Ni siquiera son las obras que Dios quiere que hagamos, sino las que nosotros creemos son mejor. Y aquí podemos caer, ¿verdad?, en un derrotero y la verdad, en un precipicio de tantas cosas. ¿Por qué? Porque la influencia de afuera es tremenda. Y si no entendemos esto, ¿verdad?, nuestra vida se confunde. Y comenzamos a vivir con los mismos principios y con los mismos valores, con las mismas prácticas y con las mismas costumbres de aquellos que no conocen, no quieren o rechazan a Dios. Y nos volvemos como la sal insípida que vale serapio. Serapio es cero. Nada. Pero estamos con un corazón duro, creyendo que estamos bien. Arrepiéntete. Eso dice Jesús a Sardis. Obras que glorifican a Dios. Obras que nacen en Jesucristo, mi relación con Él. Obras que Dios preparó de antemano. Y finalmente, vuélvete a Dios. Sé vigilante, versículo 2, versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. ¿Y qué? Arrepiéntete. Nosotros con pucherito, como los niños. Arrepiéntete. Recuerda. Vuelve. Quebrántate. Humíllate. Versículos 2 y 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hay algunos autores que piensan que esa expresión de este versículo 3, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, es como un recuerdo de las dos derrotas que tuvo esta ciudad, que fueron grosos, o sea, fuerte, power. Power es derrota fuerte. Con los persas y con los sirios, cuando la ciudad quedó devastada. Y su sentido de seguridad se quebrantó. ¿Tú has tenido ese sentido de seguridad? Cuando eres amigo del gerente general, por ejemplo, ¿no? Y el gerente general te llama a la oficina. Vamos a almorzar hoy día. Entonces tú cruzas, ¿verdad?, el pasillo de la empresa como pato silabario. O revisas tu facturación, o crees que tu esposo. Sí. ¿Dónde está nuestra seguridad? Porque tiene que ver con eso. Eso nos relaja. ¿En qué momento venimos aquí a la iglesia y golpeamos, ¿no?, y aparecemos el jueves de oración? Cuando comenzamos a perder ese sentido de seguridad. Es nuestra condición humana. Por eso que el Evangelio, ¿verdad?, y lo que Jesús comparte y la enseñanza a Sardis es: vuelve, acuérdate, guarda. Ese no es el Evangelio verdadero es otro. ¿Por qué estás viviendo como viven los demás? Y eso genera tensión en nosotros. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Vuélvete a Dios. Fíjate, la expresión sé vigilante. Despierta, ese es el sentido. Reacciona, sale de tu indiferencia, sale de tu aletargamiento, de tu adormecimiento y vuélvete a Dios. Un llamado al arrepentimiento.
Ahora, cuando hablamos del llamado al arrepentimiento, ojo, quiero compartirles lo que precisamente no es arrepentimiento. Y Jesús no está hablando de remordimiento. No está hablando de hacer penitencia. No está hablando de corregir la conducta. Es como las dietas. Mañana comienzo una dieta. Yo no necesito, así que. No está hablando de hacer méritos. Eso no es arrepentimiento. Lo que está planteando Jesús derechamente, ¿verdad? Y lo que significa arrepentirse es cambiar el modo de pensar, cambiar de actitud, cambiar el plan de vida, sentir compunción. ¿Qué es lo que es la compunción? La tristeza profunda. Arrepiéntete. Si no vas derecho a la destrucción. Tú decides. ¿Quieres seguir ocupando la sillita? ¿Quieres seguir observando desde la galería? Y asumir el cristianismo, ya no hablo de evangelio, como algo cultural, hereditario o algo bueno, porque le hace bien a la familia. Arrepentirse es cambiar el modo de pensar. Por eso que es tan profundo y tan íntimo. Y es ese el reclamo de Jesús. ¿Qué significa entonces, queridos? Que Jesús llama a la iglesia de Sardis y a nosotros a reconocer el pecado. Esto es arrepentimiento. A confesar el pecado. A pedir perdón por ese pecado y abandonar ese pecado. Si no, no hay arrepentimiento. Esto no es promesa de que me voy a portar bien, voy a cambiar. Esto es mucho más profundo. Y ese es el reclamo de Jesús a la iglesia de Sardis. Es a la iglesia de Sardis, ¿eh? No se sientan cordillera, está bien. Súper. ¿No es cierto? Estamos bien. No necesitamos esto. Esto se lo contamos después a la vecina, cuando lleguemos a la casa. Mira cómo estaban los hermanos de Sardis, oye. Qué increíble. Es triste observar que nuestras vidas, me incluyo yo, muchas veces no marca la diferencia. Y vivimos el evangelio ideológicamente, porque no estamos dispuestos a arrepentirnos. Porque creemos que estamos bien. ¿Estamos bien, hermanos? Estamos bien. Por eso que en vez de salar o de iluminar, nos salan y nos iluminan. ¿No? Y mezclamos el evangelio, ¿verdad?, con las cartas del tarot. Por ejemplo. Mezclamos el evangelio, ¿verdad?, con la separación y con el divorcio. Mezclamos el evangelio con la violencia.
Mezclamos el evangelio con la fornicación. Mezclamos el evangelio con el adulterio. ¿No? Es una forma distinta de hacer sincretismo. Pero no hay diferencia. ¿Tú crees que estás vivo? Estás muerto. Reclamo de Jesús, querido. Un reclamo pertinente, absolutamente, también como desafío para nuestra vida. ¿Cómo podemos salir? ¿Cómo puedes salir si de alguna forma estás viviendo esta experiencia solo a través del arrepentimiento? Solo a través del arrepentimiento y del quebrantamiento de tu vida y de que tomes en serio el evangelio de Jesucristo. No hay otra forma, porque esto es algo sobrenatural. Mientras estemos sumergidos, ¿verdad?, en este mundo, con sus valores y con sus prioridades, no vamos a poder vivir esta realidad. Mientras nuestra seguridad esté sustentada, ¿verdad?, en nuestro esfuerzo humano o en nuestro progreso y prosperidad, no vamos a vivir esta realidad. Por eso que es importante el arrepentimiento. Vamos a terminar. Voy a pedir que cierren sus ojos e inclinen su cabeza.